grandes amigas, a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, y a la abogada especialista en Derecho Electoral, Laura Ceballos Alcázar. Primero empiezo contigo, Alina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toñito, Laura? Pues yo bien aquí ya lista, como cada lunes en esta mesa de análisis, saludarte. Qué gusto, hace mucho que no coincidíamos, Toñito, en esta emisión. Te mando un gran abrazo y pues bueno, aquí estamos atentas para el diálogo, para el debate. Sí, la última vez que coincidimos, Alina y yo, fue en Washington, D.C., en el encuentro de líderes de Norteamérica. Qué gran trabajo se realizó en ese momento con una gran colega. Y pues también espero que se pueda repetir, no solo con Alina, sino con Laura Ceballos Alcázar, que nos conozcamos personalmente un día de allá de estos, pero te saludo con mucho gusto también a ti, Laura. Hola, Toño, buenos días, querida comadre, qué bueno que ya estás de vuelta. Te extrañamos hace 8 días, pero sabíamos que estabas en una misión en Venezuela. Un abrazo a Toño, a don David, a Ceci, a todo el auditorio y a mi querida comadre, un beso grande. Muchas gracias por estar en esta mesa de los lunes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes dos. Y bueno, pues comencemos con Alina. Alina, el presidente López Obrador dice que no quiere eje, que quiere una unión de la Patagonia a Alaska, una unión ante esa minoría rapaz que ha controlado medios. Y lo planteaba desde el principio, lo preocupante de todo esto. ¿Estarías de acuerdo conmigo en estar, vamos, claros acerca de lo que nos planteaba el experto economista Rodrigo Benedict, que el crecimiento de esos intereses económicos responde directamente a la ultraderecha? Es más, la ultraderecha y el fascismo en el mundo y su crecimiento responde directamente a los intereses económicos. Pues mira, antes que nada, yo quiero mandar un saludo a la gente que nos acompañó en San Diego y en Tijuana este fin de semana en unas charlas justamente que tiene que ver con todos estos temas y el rol que juega Estados Unidos, pero también nuestra fuerza migrante en el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con esta hipótesis en donde las fuerzas, pues, de ultraderecha, ¿no?, el fascismo tiene un claro interés en la guerra, ¿no?, en la desigualdad. Ahora lo estamos viendo también en el caso de Ucrania, como que Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, pues durante 8 años estuvieron cercando, ¿no?, a Rusia militarmente, también los grupos neonazis en Donetsk, en Lugansk, y ahora lo que estamos viendo y la noticia del día de hoy es que justamente en Donetsk hubo un ataque con armas prohibidas achacado al gobierno, a los militares ucranianos, y de eso no se habla, ¿no? No se habla de cómo la gran industria armamentista genera todo un negocio y que termina pagando, pues al final son las personas, son los civiles. América Latina no está exenta de ese debate. En el caso de estas latitudes, lo que hemos visto es un Jair Bolsonaro, un Sebastián Piñera, que ahora ya sale de la moneda y entra Gabriel Boric, que han estado apostándole a la represión, a la desigualdad, en el caso de Colombia, a los paramilitares, al asesinato de la disidencia, y eso tiene que ver con un profundo espíritu fascista de estos gobiernos. Lo que escuchábamos en esta carta que manda como respuesta el presidente Alberto Fernández al gobierno de Andrés Manuel López Obrador saca muchísimas conclusiones. Yo ayer quería hacer un tuit, pero mejor quería leer a la gente. Les preguntaba con qué parte se quedan de esta carta leída el día de hoy aquí en Palacio Nacional, en la mañanera. Hay muchas vertientes, ¿no?, de los discursos. Es claro, un Alberto Fernández que se siente muy cercano a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Un Alberto Fernández que además, hay que decirlo, tuvo confrontaciones serias internas contra no solamente la militancia, sino también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque justamente se estaba aliando a grupos más de centro izquierda, de centro derecha, y entonces las elecciones intermedias fueron una sacudida para el gobierno argentino, a mitad además de una crisis, ¿no?, que ha generado, pues no solamente en Argentina, sino en muchos países, y que curiosamente eso no se rescata en el caso de México. El caso de México es muy poco el apoyo que se le ha retirado a mitad de una pandemia, pero el gobierno argentino
sí sufrió las consecuencias de una gestión que, pues obviamente después de absolutamente toda privatización de un gobierno como el de Macri que la antecedió, después de una deuda brutal con el Fondo Monetario Internacional, claro que hay una profunda crisis en Argentina y se ve muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, no solo políticamente, sino ideológicamente, ¿no? Hay mucho cariño en esta carta. Y también ubicándolos en este espectro ideológico, lo que vemos es no solamente encuentra, ¿no?, esta cercanía con Andrés Manuel López Obrador, sino que ya está anunciando lo que quiere ser este eje, ¿no?, de ganar las elecciones el próximo 2 de octubre, Lula da Silva en Brasil. Dice que es el más grande líder que ha tenido América Latina y un poco lo vuelvo a ubicar ideológicamente en este espectro más de centro izquierda, ¿no?, una izquierda más liberal, que se le olvida también que hubo un Fidel Castro, que se le olvida que hubo un Hugo Chávez, ¿no?, que marcaron tajantemente también la política en América Latina, y atreverse a decir que fue Lula también habla, ¿no?, de esas posturas. Lula también, alguien muy progresista, sacó a millones de brasileños del hambre, ¿no?, les dio educación, alfabetización, un gobierno sumamente progresista que, bueno, deja a Dilma le dan un golpe de Estado. Y lo que vemos ahora es la posibilidad, la llegada de la ultraderecha, claro está, con Jair Bolsonaro, y veremos próximamente, no me queda duda, la victoria de Lula da Silva en octubre, a menos, claro está, de que se le asesine, ¿no? Y es algo que está sobre la mesa hoy en Brasil. Entonces, creo que esta cercanía, después también de las elecciones en Chile, que vimos ahora ya la toma de posesión de un Gabriel Boric, que también no está necesariamente ubicado en la izquierda revolucionaria, sino en la centroizquierda, con alianzas con la burguesía, alianzas, ¿no? Su canciller es fue la mano derecha de Almagro, quien queda en Hacienda es alguien que es muy bien visto por los empresarios, es decir, con todas estas alianzas bastante cuestionables, diciendo que Venezuela es un fracaso, sumándose al concierto internacional, ¿no?, condenando a estos gobiernos, o incluso en el caso de Ucrania, poniéndose de lado tal cual de Ucrania, ¿no? No es un tema de la guerra, sino una postura pro-OTAN, pro-Ucrania, ¿no?, donde hay militares, lo hemos visto, neonazis en varios puntos. Queda bastante, ¿no?, ahí endeble esta relación que vamos a tener con Chile, pero al menos se visualiza este eje con Argentina, lo que puede ser llegar a ser con Brasil, y también las elecciones del día de ayer en Colombia, donde en el Senado, en el Congreso, avanza las fuerzas progresistas, y el próximo mes de mayo podría ganar Gustavo Petro. Yo creo que esta nueva alianza daría un nuevo contexto a la izquierda latinoamericana, Toño. Qué bueno que menciona lo de Petro. A mí me dio un gusto impresionante, querida Lina, haber escuchado este avance en un país que se ha enfrentado a terribles niveles de desigualdad, de pobreza y, por supuesto, de violencia, precisamente por lo implantado que está el conservadurismo. Colombia, no sabes el gusto que me daría que en algún momento sí pueda existir un líder de la izquierda en ese país. Y le pido a don David que nos grabe, para ahora pedirte a ti, Laura, tu comentario. En los sexenios pasados nos pintan un México a la vanguardia en la economía y hasta en los derechos humanos, ¿no? A la vanguardia en cuanto al desarrollo y tonterías así, cuando pues en la realidad se dispara la desigualdad, se dispara la violencia y, por supuesto, ni derechos humanos ni nada, ¿no? Considerando cómo actuaron nuestros expresidentes con su despreciable neoliberalismo, ¿podríamos hablar de un fascismo en México, en esta lucha absoluta de la ultraderecha de implantar su idea, no solo en México, sino en todo el mundo? Fíjate, Toño, que en la mañana, después de la mañanera, siguió corriendo las publicaciones en el YouTube y me apareció esa experiencia de Pigmenio Ibarra, pues entrevistando, haciendo un documental del presidente, y justamente recordó o dijo esta frase que me cae como anillo al dedo para esto, y dijo una frase de un crítico literario ruso, hablando de Bielinski, decía: cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, lo abandonan la inteligencia y el talento. Y me parece que este discurso
tanto de Europa, digo, perdón por traerlo, pero es que hablaba de un literato ruso, pero también esto que se ha dicho en contra de las personas, de los pueblos americanos como incapaces para llevar a cabo un proyecto que los impulse hacia adelante, que nos haga despojarnos por fin de esta mentira, de esta forma brutal de opresión a través de un neoliberalismo que rompió por completo todos los precarios equilibrios de justicia en derechos humanos, económicos, sociales, obviamente políticos. No han sido sino una mentira reiterada y una mentira tan mal contada que podemos ver a un Ricky Riquín Canallín que desde donde está, muy valentón, emite sus juicios y sus mentiras. Vemos a un grupo de eurodiputados que se atreven a hacer propia y signar una idea de ataque al presidente porque no les gusta a los conservadores del mundo este cambio de equilibrios que se está dando. Ojalá que Colombia vea también ya pues la salida de esta forma nefasta de influyentismo, de injerencismo estadounidense en su territorio. Ojalá que también Lula regrese, que quite por fin a Brasil, lo arranque de estas garras de destrucción. Vimos que en las intermedias, pues sí, a Argentina le dieron ganas de ver qué se sentía volver a votar por Macri. Entonces me parece que es un momento muy, muy importante, álgido, en donde tendremos que estar impulsando esta idea de que una patria grande probablemente necesite mucho tiempo de trabajo, un montón de arreglos, pero si tenemos un bloque políticamente fuerte y pujante, podremos hacer frente, obviamente, pues a un Estados Unidos injerencista, a una Europa injerencista, y más allá de eso tendríamos la posibilidad de sí tener un liderazgo pues de bloque, perdón por los bloques porque no son muy buenos, pero sí como una defensa en donde todos los países americanos tendríamos esta idea de ser un bloque de defensa ante otros ataques. Y obviamente también, aunque Estados Unidos se cree y se dice América, pues es mucho más que solamente un país, nada más es un país de toda la hermosa América, en donde pues sí hay millones de personas que tienen ganas de que esta ultraderecha, este neoliberalismo se destierren por fin. Entonces, pues sí estamos viendo una época, pues me parece que insuperable en cuanto a participación política y además de una instalación de pensamiento progresista real, no con estas falacias, estas mentiras que contaban para decir que el neoliberalismo era lo mejor que le podía pasar a los pueblos del mundo. Y en este caso sí creo que pues estos países que son tan icónicos, Argentina, México, Brasil, y hoy sumándose a otros países, la idea de un cambio real, una revolución de las conciencias, restaurar la democracia, la voz de los pueblos para elegir a sus líderes, me parece que es lo más fuerte que vamos a ver al inicio de esta década. Y creo que urge de verdad que esta carta, que además es buenísima en respuesta del presidente Fernández, sea muy, muy difundida porque es el reconocimiento a un liderazgo regional, pero también a nivel de humanismo, a nivel de entender que las culpas que están pagando hoy los países latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, a nivel económico y político, no son sino el resultado, la consecuencia de una gravísima enfermedad llamada neoliberalismo y del que nos estamos deshaciendo con muchos trabajos, además después de una terrible pandemia que ha dejado al mundo encuerado en cuanto a la idea de que el neoliberalismo era lo mejor. Así que bueno, pues esperemos que sea, digamos que el principio del fin, y estamos atentos en una ventana enorme llamada Latinoamérica. Esperemos que sí sea la patria grande, como bien dice Dani De Vita. Y sabes qué, Laura, la verdad es que
ha quedado muy, muy clara pues el fallo, el gran fracaso del neoliberalismo en el mundo, no solo en México, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos ni siquiera se aplicó un neoliberalismo per se, porque hasta cierto punto el gobierno no deja que las empresas hagan y deshagan como hacen y deshacen en México, como hicieron y como hacen y deshacen en Argentina, en Brasil, en España, ¿no? O sea, hay cierto bloqueo, cierto tope, ¿no? Incluso acá, ¿no? Pero es una situación que quedó clara desde un principio. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, compañeras, para hacer un cambio de tema con algo que yo considero es extremadamente preocupante. El pseudocomunicador Pascal Beltrán del Río abiertamente emitió un tuit para hablar en contra de la participación en la consulta popular para la revocación del mandato. Ahí se lo está poniendo don David en pantalla. Dice: es necesario correr la voz de que abstenerse de votar en la consulta de revocación no trae ninguna consecuencia para el ciudadano. No pierde derecho alguno y tampoco pierde su tiempo en domingo. Abstenerse es su derecho y alternativa ante la manipulación. Bueno, el tipo, usted lo sabe perfectamente, ha incurrido en una serie de irregularidades periodísticas, se le pueden llamar así, ¿no? Es desafortunadamente el director de Excelsior y ha sido señalado por su evidente vínculo a las esferas del poder. Yo siempre he dicho, queridas compañeras y público consentidor, que sin importar nuestras ideologías, es completamente legítimo que un periodista pueda o no ejercer su idea de vida, su ideología, valga la redundancia. Pero, en efecto, Pascal Beltrán del Río ha sido exhibido, así como, no al nivel de un Carlos Loret de Mola, pero muy al estilo, con una serie de situaciones irregulares dentro del supuesto periodismo que ejerce. Y bueno, pues es además alguien citado constantemente por su gran amigo Chumel Torres, José Manuel, o José María, si no bueno, José Manuel Torres, me parece, tiene otro apellido, bueno, lo supimos hasta que Berta Carabeo lo denuncia por, pues vamos, esos ataques a las mujeres, pero ese es otro tema. A mí me parece verdaderamente preocupante que precisamente se une a una campaña en contra de la democracia, en contra de la voz del pueblo, que sea un sujeto que esté llamando a abstenerse a votar. Imagínese usted, eso por un lado. Por el otro, del otro lado de la moneda, tenemos a un Damián Alcázar. Un Damián Alcázar que nos habla de, pues, las problemáticas a las que nos enfrentamos como mexicanos en el pasado y que hoy, pues, pueden ser confrontadas con una revocación del mandato. Entonces, vamos, se pudieron confrontar en algún momento porque siempre estuvo en la Constitución, pero no tuvimos las herramientas para mandar a la chingada a esos que destruyeron a México en su momento. Imagínese usted que hubiéramos podido mandar a la chingada a un Felipe Calderón a mitad de su sexenio, a un Enrique Peña Nieto. Imagínese lo que hubiera pasado. Vamos a ver y escuchar a Damián Alcázar y lo comentamos de vuelta con Alina Duarte y con Laura Ceballos. A ti que eres trabajador o trabajadora, empleado o empleada, oficinista, te recuerdo que López Obrador elevó dignamente tu salario y lo sigue haciendo cada año. No regresemos al pasado, porque no solo subirá el aguacate y el limón, subirá todo, empezando por la gasolina, todo. Lo que no va a subir es tu salario, o subirá 1 o 2 pesos, como era antes. Este 10 de abril, sal a votar. Andrés Manuel tiene que seguir como nuestro presidente. Pues ahí están las dos caras de la moneda. Uno hablando, haciendo un llamado a que ni siquiera se vote, y el otro incluso haciendo un llamado a que se vote para que se mantenga el presidente López Obrador en el, en el poder. Le pido a don David que nos grabe para que escuchemos la idea al respecto de nuestra queridísima Alina Duarte.
Pues miren, la revocación de mandato sin duda está levantando piedras, están saliendo los monstruos, están saliendo todos aquellos insectos venenosos, ¿no? Que definitivamente habían enarbolado el tema de la democracia por varias décadas. Sin embargo, cuando realmente trata de ejercerse y cuando se dan herramientas a la ciudadanía, al pueblo mexicano para que la ejerza, pues resulta que están en contra, ¿no? Y lo hemos visto con personajes de todo tipo, expresidentes, con los mismos órganos electorales que tienen que hacer valer, ¿no?, la democracia en este país, pues se han puesto del lado incorrecto de la historia, pero además es muy peligroso porque siguen abriéndole las puertas a todas estas personas que de demócratas no tienen absolutamente nada. La revocación de mandato, creo, no se llega a dimensionar y a mí me preocupa, ¿no?, porque escucho a compañeros, compañeras, escucho a la gente en Tijuana, en San Diego, ¿no? Y la pregunta llega a ser, ¿se reunirá la votación? Creo que hay mucha claridad sobre los resultados que se van a obtener, que es pues favorable, ¿no?, a que siga, ¿no? La frase es que siga el presidente. Pero el tema es por qué estamos en duda de que esos 30 millones o al menos 15 millones salgan a votar la revocación, y creo que no se ha contextualizado históricamente lo que esto significa. Ante los hechos que hemos visto, que no son casuales durante las últimas semanas, sobre todo los últimos meses, desde que se anunció la reforma eléctrica, hemos visto al unísono al Parlamento Europeo, hemos visto a medios de comunicación de Miami, Estados Unidos, Latinos, ¿no? Hemos visto esta campaña que se ha llevado a cabo de forma acérrima, ¿no?, dura en contra del presidente, y eso no es casualidad. Y para desmontar justamente toda esa campaña, la gente luego dice, es que, ¿qué hacemos, no? Bueno, ahí están las herramientas de ratificación o de revocación, ¿no?, del mandato, porque al final allá afuera no se sabe qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque esa preocupación también hacia el exterior, porque desde afuera también se orquestan intentos de desestabilización, golpes de Estado, y el referéndum revocatorio no es solo una encuesta de popularidad de Andrés Manuel López Obrador, es un ejercicio para que la ciudadanía nos demuestre también y demostremos que estamos involucrados e involucradas con el futuro de este país. Y cuando digo el futuro de este país, también quiero ser muy enfática en que la gente allá afuera de México, sobre todo en Estados Unidos, también está muy preocupada, ¿no? Y yo trato de decir, bueno, vámonos quitándonos también esas fronteras, porque hay gente que quiere aportar dentro y fuera de México para el futuro de las siguientes generaciones en este país. Entonces, creo que si dimensionamos a qué nos enfrentamos, ¿no?, sobre todo a un gobierno que demuestre nacional e internacionalmente que cuenta con el apoyo popular, eso es un gran mensaje, no solamente de apapacho, ¿no?, como lo quieren hacer notar, de berrinche del presidente. Esto es un mensaje directo a Iberdrola, un mensaje directo a las transnacionales, a las mineras, a los que quieren intervenir política, económicamente en este país, y decir que hay un pueblo no solo consciente, sino también organizado, que va a utilizar todas las herramientas a su alcance. Entonces, creo que este tema de si vamos a lograr o no la ratificación y dejarnos guiar por lo que está diciendo la oposición, o estos personajes que llaman a abstenerse y que no va a pasar nada, más bien yo les invitaría a que nos preocupemos y sumemos esfuerzos, que entendamos esto y le contemos a los vecinos. Hay gente que dice, es que se va a ganar. No solo se necesita ganar, se necesitan millones de personas en las urnas, sea a favor de la ratificación o de la revocación. Ojo, ambos están convocados y convocadas a acudir a las urnas, y esperemos que esto avance y que más allá de que esta gente, bueno, más bien demostrar que esta gente solo tiene opiniones relevantes para cierto grupo dentro de Twitter, pero que en las calles y en la conciencia del pueblo mexicano dentro y fuera de México, pues tienen otra visión del futuro que queremos. Queridísima Laura Ceballos Alcázar, tu comentario al respecto. Fíjate, Toño, Alina tiene toda la razón. El ejercicio previo en donde ella fue promotora incansable, qué bárbara, mis respetos, querida comadre, este ejercicio de solicitar el apoyo para que se llevara a cabo el ejercicio de voto para quitar para enjuiciar a los expresidentes, es una muestra muy clara de que si la gente se le convoca, pues acude. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es
reiterada la forma vil, baja, del bloque PRI-PAN-RD, arropados por Claudio X González y obviamente también apoyados por este grupo de comunicadores que están a favor de lo que ellos digan, del que paga, manda, en efecto. Y entonces están también pues muy, muy bien puestos con las condiciones para que el INE haga uso de esa forma de atacarnos. Es decir, nuestro derecho de acudir a las urnas para emitir una opinión a través de un plebiscito, de una situación como esta que es el revocatorio, de un referéndum o de una consulta popular, llámese como se le llame, es el derecho humano a ejercer tu voz, a pertenecer a la ciudadanía, no solamente para pagar impuestos y cada 6 años o cada 3 para elegir a un gobernante. Entonces, cuando vemos a un grupo de periodistas encabezados un día por Pascal, otro día por, bueno, Chumel no es periodista, bueno, es apenas un estandopero, con una cédula de algo de mecánica. No estoy denostando a los mecánicos, simplemente que hoy se hace presentar como el ideólogo de la derecha, de los conservadores, y su cédula es de mecánico, pero él, yo no creo que nunca haya ejercido, más bien pasó de estandopero a ideólogo. Entonces ese es el tipo de formación que tiene, por tanto no podemos esperar nada mejor de alguien que cuenta chistes y se burla del público para sobrevivir. Entonces, si no son los periodistas de la derecha, que son los bastiones fuertes, como dice Alina, no pasan de sus redes sociales, la gente está muy involucrada, no por nada el INE ordenó que este fin de semana se quitaran más de 278 apoyos ciudadanos por creer o por emitir su idea de que hay oscuridad fiscal en relación con los apoyos ciudadanos. Muchos de ellos han demostrado ante el INE cómo ellos han pagado con sus facturas a nombre de las personas, con su dinero, estas lonas, estas pintas en bardas, estos microperforados que se ponen en las partes laterales o traseras de los camiones, o los que traen pegados en sus coches. Entonces, la gente ha demostrado que no hay la oscuridad que el INE dice, que no hay nada prohibido para los ciudadanos, y eso quiero aprovechar que se entienda muy bien. La ley de revocación de mandato y todas las leyes, los cuerpos legales que robustecen o que forman parte de la legislación encaminada a el INE, a los procesos electorales, hablan de propaganda y se refieren a ella en cuanto a que es una difusión pagada, ya sea que el medio le pague a la persona porque quiera que aparezca como parte de su repertorio de comentaristas, por decir, o bien que el entrevistado pague una campaña de publicidad. Cuando hay dinero de por medio, a eso se refiere la propaganda. Cuando es una opinión, así sea de un diputado, si lo hace desde su persona normal, sin que haya una intervención monetaria de parte del partido, no hay ningún delito, no es una situación irregular. Es más, un diputado podría mandar a imprimir su lona y ponerla, que rodee su casa, que la ponga, que envuelva su coche con la lona, y no pasa nada, simplemente porque es de su dinero, no hay una propaganda de parte del partido. Y sin embargo, también la ley de revocación de mandato dice que los partidos tienen la facultad de promover este ejercicio de participación ciudadana siempre y cuando no haya dinero, es decir, que no paguen publicidad, sino que lo promuevan desde sus redes, que sus diputados debatan de ello, que se presenten en medios libres. De eso se trata, la promoción y difusión. Y ningún ciudadano tiene la prohibición para hacer esta difusión. Entonces han jugado muy, muy baja y suciamente, sí permitiendo que los grandes comunicadores lo emitan desde sus trincheras, diciendo que para qué, que es un capricho del presidente, que cuesta muy caro, que mejor ese dinero se destine a otras cosas, pero no lo que quieren es minimizar el alcance que esta herramienta en particular
va a tener a futuro, porque va a tener dos caras. Por uno es como esos desarmadores reversibles, de un lado tiene cruz, del otro plano, y es exactamente eso. Por un lado va a ser nuestra herramienta para quitar a un usurpador, genocida, como los conocidos que tenemos en el pasado, y al mismo tiempo va a ser un seguro, como estos acuerdos prenupciales con los que la gente dice, bueno, el día que tú te pases de lanza, yo a ti te voy a ejecutar estas cosas, igualito. Va a ser la forma en que nosotros le digamos al siguiente presidente, no se te ocurra pasarte de lanza, pasarte de rosca, porque tenemos una herramienta con la cual te vamos a mantener a raya. Y además espero que suceda, espero que en la reforma electoral a la que sí me voy a apuntar, nos permita también llegar no solamente al presidente, sino a otros funcionarios que son electos por la gente como diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, porque es necesario que la ciudadanía haga valer su voto. Entonces, a los descalificadores como Beltrán del Río, pues justamente esa es la idea, quitarnos la forma de defendernos de los malos gobernantes, porque para lo que a ellos les funciona es un Felipe Calderón, un Peña Nieto que les retacaba la boca y los bolsillos de dinero para que hablaran bien o callaran de las cosas malas que pasaban. Entonces, no podemos esperar nada bueno de ellos, y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, estamos a menos de un mes, así que por favor difundan por todas sus redes. Hay que salir a votar para que esto funcione, y como dice Alina, la gente tomará la mejor decisión, pero el ejercicio en sí es el que vale la pena. El saber que nosotros vamos a instituir como parte de nuestra voz, de nuestra fuerza ciudadana, el ejercicio de revocación de mandato. Queridísima Laura Ceballos Alcázar, por favor, compártenos tus redes sociales después de este gran llamamiento y gran comentario. Compártenos, por favor, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues bueno, me pueden encontrar en Sin Línea MX, ahí estamos haciendo nuestros esfuerzos para difundir esta cantidad enorme de cosas que le están pasando buenas a México y que grandes comunicadores insisten en silenciar. Entonces me pueden encontrar en Sin Línea MX, en Radio Numancia, que somos estaciones hermanas, y también en mi Twitter como @CeballosLaura, y en Facebook como Laura Ceballos, o sea, volteado. Y bueno, le aprovecho para invitarlos hoy a las 8 de la noche a que nos acompañen en Sin Conservadores. 8:10 de la noche en Sin Conservadores va a estar nuestro admirado y querido Pedro Miguel hablando de hasta cuándo termina la cuarta transformación, con el Chato Carreón, con Pepe Arias y con Eric Gutiérrez. Así que muchas gracias por el espacio y gracias por el gol. Muchas gracias. No, gracias a ti, querida Laura. Muchísimas gracias. Y por favor, ahí esté pendiente de las redes de Laura Ceballos Alcázar. Usted lo sabe perfectamente, abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea. Querida Alina Duarte.